Antecedentes para un cambio social. Introducción. El crecimiento de la Iglesia. El poder económico. La Iglesia como eliminadora del saber. Las herejías. Lo social, moral y psicológico. Lo no material. Introducción. El contacto cotidiano personal con tres tipos de instituciones del ambiente nos hace que las consideremos integradas a él, que las creamos naturalmente de ahí y que veamos normal, como en el trato con personas, que a veces nos caigan simpáticas, a veces sean desapercibidas y algunas veces nos resulten antipáticas. Después de cursar una escuela primaria como alumno, donde las situaciones son sentidas directamente, uno pasa una etapa de olvido o desentendimiento de ella hasta que le toca anotar el primer hijo y no encuentra lugar y uno se enoja. Una empresa puede pasar desapercibida por sus productos, resultar simpática y grandiosa cuando uno solicita un empleo y lo obtiene ganando bien, y llega a ser odiosa cuando uno conoce sus entretelones y abusos desde su interior. Los criterios que imperan en la mentalidad de la mayoría de la población son ajenos a las normas de la Iglesia, en ocasiones, incluso hostiles. No obstante, en la mayor parte de la población existe un sentimiento religioso profundo, fácilmente excitable a través de manifestaciones religiosas como procesiones, bendiciones, etc., lo cual otorga a la Iglesia un carácter de institución influyente en el conjunto del país. Atacar a la Iglesia, en cierto modo, es herir los sentimientos religiosos de sus habitantes. C. Página 132. Ver bibliografía universal y nacional desde la escuela primaria basada en documentos, escritos y testimonios presenciales y otra historia, quienes se aplican a alguna religión en la versión de la Biblia. Para poder tener un mínimo de entendimiento de lo que sabemos del pasado, es indispensable ir y venir en la historia que nos enseñan y que nos dice cosas arregladas hacia el pasado. Esta tercera historia debería comenzar en la fundación de la Iglesia, pero con posterioridad a ese hecho, se escribió la Biblia que conocemos, y ella describe hechos que no se conocían en el año 200. Es más, en el año 200 ni siquiera sabían que estaban viviendo el año 200. Lo importante es que estamos a las puertas del 2000, lo sabemos porque sabemos contar, pero seguimos sin saber por qué estamos aquí y para qué estamos. Sin embargo, 2000 años atrás estaban cerca, muy cerca de saberlo. El objetivo de este libro es aclarar los motivos del desquicio social actual, de tantos cambios de época sin mejorar socialmente. Al asociar datos de distintas épocas obtenemos una visión amplia y certera de los hechos que nos afectan de una forma que es ajena a la religión, es decir, nosotros los que quedamos afuera de la iglesia y del monasterio y aún los que no van a una misa o a una reunión religiosa. Vivimos en un mar de problemas cuyos orígenes no conocemos ni cuyas razones alcanzamos a entender. Cualquier análisis que se intente, de un modo razonable, debe tener un orden de trabajo previo y en este caso lo preliminar es conocer la realidad de nuestra situación actual a través de lo acontecido anteriormente y de la visión que tenemos de nuestros hábitos y costumbres. Echémosle primero una mirada general al panorama de 20 siglos que luego comprobaremos con sus detalles particulares y los acontecimientos causales. Religión provino de religare o reunir y la humanidad tenía indicios de esa reunión en las voces de los filósofos griegos, hombres sabios de la época cuyas deducciones los alejaban de la materia acercándolos a la espiritualidad. Todas las pequeñas instrucciones dogmáticas que formaron el enredado argumento de la Iglesia fueron tendientes a acentuar la dualidad en vez de la reunión. Mientras nos prohíben aceptar dioses anteriores porque eran mitos, debemos presenciar la increíble lucha de Dios contra el diablo defendiendo sus respectivos cielo e infierno. Nosotros quedamos en la categoría de mercado de consumo, simples espectadores de algo que no vemos y por lo que pagamos el alto precio de no ser nada. Porque ni siquiera sabemos qué somos ni qué hacemos aquí. El manejo social de los doctores de la Iglesia fue resistido durante los primeros 200 años de su funcionamiento con personería jurídica. Su imposición social está plagada de corrupción y esta comienza con el complot contra la humanidad, en la tergiversación de los libros sagrados hebreos, de donde compendiaron el Antiguo Testamento. Muchos autores tildan a la Iglesia de ser la primer racista por su oposición a los judíos, teniendo a Jesús por bandera,
su ejemplo machista relegando a la mujer viva a su honorable lugar de madre, acompañando lances conquistadores cuando no promoviéndolos, aceptando la esclavitud de hecho y protestando por ello, de palabra. Cada punto de confusión basado en imposibles o en incomprensibles, sirvió para que los pocos que intentaran pensar y aclararlo para entenderlo terminaran enfrascados en discusiones, sin sentido y en divagaciones eternas. Una vez establecido el dogma de la Trinidad, ningún integrante de la Iglesia pudo ser consecuente con ideas sensatas, sociales y humanitarias. El conjunto de dogmas a que, más tarde se llegó, constituyó el mayor complot social perpetrado contra la humanidad hasta donde les fuera posible, por el grupo dirigente de turno con una actual autonomía de Estado, por lo que ellos no integran ningún grupo de países unidos por alguna circunstancia común. Habiendo impuesto el convencimiento de que son los emisarios de Dios, están por sobre todos los poderes del mundo y sobre todos los pueblos del mundo occidental. Su avance fue el retroceso humanitario, a donde llegó el sacerdote cristiano, contaminó socialmente y anuló mentalmente. Hay una gran evidencia de la influencia que se puede ejercer sobre una masa ignorante. Cuando los primeros sacerdotes cristianos pregonaban burdamente las ideas sobre el Cristo, la Trinidad, los milagros y el Dios personal, eran burlados por quienes tenían cierta preparación de alguna escuela griega. Los principales opositores al cristianismo fueron los emperadores letrados. Tomando su lugar, nosotros mismos no permitiríamos que alguien nos llene de cuentos bajando el nivel cultural del pueblo. Eso hicieron quienes ahora conocemos por opositores del cristianismo. No necesitamos tener ojos de paganos para ver que el oscurantismo fue el éxito total de la maldad ambiciosa, sacerdotal sobre la inocencia de la humanidad. Ahora, con la estupidez arraigada masivamente, necesitamos un gran esfuerzo organizado para retomar la sabiduría griega AC e incluirle los actuales conocimientos de convivencia social, restaurando humanitariamente a la tierra. Oh. Cerca de cada uno de nosotros hay una mano de alma. Muy negra, siempre apuntando con su dedo al cielo. Y nosotros mirando el dedo, en vez del cielo. Oh. El crecimiento de la Iglesia. Para el ambiente pagano, resultaba una herejía hablar de un solo Dios y de un rey de reyes estando en un reino, así que el planteo de un pastor cristiano era una traición al gobierno y como consecuencia lo pagaba con la vida. La Iglesia instituida planteó estos hechos como traición al revés, del pagano al cristiano y para comenzar su trabajo sentimental de conseguir adeptos y ampliar su campo de acción y su poder, creó el término mártir, con la idea de ser una víctima de una gente ignorante e incomprensiva. El mismo diccionario establece que mártir es una persona que padece muerte por amor a Jesucristo y en defensa de su religión. Pero los llamados mártires ahora no fueron mártires sino revolucionarios de ideas. Durante la época humilde de lo que conocemos como era cristiana, los predicadores de la obra de Jesús eran no creídos pero persistentes. A medida que se habló y se habló, Jesús quedaba más atrás y menos comprobable por testigos directos. La historia de una persona se convirtió en Trinidad y el paganismo, naturalmente politeísta, tuvo un competidor monoteísta, misterioso y perseverante. La Trinidad está definida como la distinción de personas divinas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una sola y única esencia, misterio inefable de la fe cristiana. A. Inefable, que no se puede explicar con palabras. A. C. La primera de las tres virtudes teologales, por la que, sin ver, creemos las verdades de la religión. A. Posiblemente esta palabra FE haya sido el mejor invento y argumento para empezar una discusión eterna y vivir de los derechos de autor. La época primera del cristianismo después de Jesús fue de religiosidad hacia sus enseñanzas y sus ejemplos, pero con el paso del tiempo se fue tergiversando la religiosidad en religión, la disciplina en fanatismo y la imaginación interesada en dogmas. Mientras la religiosidad es social y une, ya que es el cumplimiento con los demás, la religión, desde su inicio tomó partido y perdió su carácter de medio precursor de entendimiento social y por tanto, de unidad. Si tomamos a la Trinidad como una hipótesis, podemos considerar que del cuarto siglo en adelante se fueron agregando dogmas que conformaron una teoría, pero solo llegó, en 17 siglos, a ser una teoría muy discutida.
Winston Churchill decía que un fanático es alguien que no puede cambiar de mentalidad y no quiere cambiar de tema. A partir de esa primera visión preeclesiástica, podemos hacer una ligera enumeración de datos que muestran una evolución del tipo empresarial que conocemos y que reconocemos por su desarrollo y crecimiento. Como vimos, el derecho de piso, la propaganda sin ventas y el trabajo amateur muestra su premio en el emperador Constantino, que adopta la doctrina cristiana. Melquíades era el sumo sacerdote cristiano en el tiempo en que Constantino toma Roma y luego se firma el edicto de tolerancia religiosa por los emperadores Galerio, Licinio y Constantino. Al obtener el primer reconocimiento de tolerancia, la humildad cae y el siguiente sumo sacerdote, Silvestre, se calza la tiara. Casi 300 años de hablar sobre un rey imaginario y concluir con una tiara sobre la cabeza es un gran éxito de ventas. Pero nuestro problema recién comienza. Porque hasta aquí, los sacerdotes combatieron contra todos, siempre en inferioridad de condiciones. Ahora se dieron vuelta los papeles y los sacerdotes empiezan a preparar sus condiciones. En el Concilio de Nicea en 325, se funda la Iglesia como institución. Poco después, Julio publicó un constitutum prohibiendo a los clérigos llevar sus causas ante los tribunales seculares. Secular, vida común exterior, contraposición de enclaustrado. Esta es la primera muestra de superioridad social y un principio de autonomía contando con reglas propias. La Iglesia se aparta, no solo del pueblo sino también de los poderes habituales para iniciar el poder supremo. Ciricio entre el 384 y 399 es el primer sumo sacerdote que toma el nombre de Papa, que proviene del griego papes, Padre Venerable. Los papas sucesivos, como únicas personas sapientes de la sociedad, pasan a intervenir en política como mediadores, como jefes de ejército y como conquistadores en nombre de Dios. Bajo estas circunstancias consiguen apagar el paganismo, cuyo último defensor fue Quinto Aurelio Simaco, prefecto de Roma y cónsul, 340 a 416 a. Bonifacio V en 619 al 625 aumenta la independencia diplomática al convertir una costumbre en ley, que ordenaba que los criminales no pudieran ser aprehendidos en las iglesias. Juan V en 685 fue el primero que no esperó la autorización del emperador de Oriente para hacerse consagrar y 20 años después el Papa Juan VII obtiene la soberanía de la Santa Sede sobre todo el territorio que se extiende de Génova a Turín y la frontera francesa. A esta altura el Papa es rey político y religioso, tanto que el Papa León III proclamó emperador a Carlomagno en el 800. Ya era rey de reyes. Como cualquier rey terrestre, el Papa es muchas veces defensor de sus tierras al frente de sus ejércitos y también como cualquier gran empresario. Sabe que lo que acumularon en esa institución habrá que conservarlo mejor y el Papa León IV, además de defender a Roma contra los sarracenos, construyó, alrededor de la Basílica de San Pedro, el Vaticano y sus dependencias y una muralla fortificada conocida con el nombre de Ciudad Leonina. Año 850 a. Durante 1000 años la historia de esta institución forma parte de la vulgar historia humana de guerras, conquistas, investiduras y deposiciones con el consiguiente desgaste histórico y su inevitable reclusión en el estado de la Ciudad del Vaticano, centro de riquezas monetarias y artísticas. Su presente decadencia en su incidencia del poder político está dado por la pérdida del dominio sobre una humanidad menos ignorante y por su imposibilidad de un dominio trascendente, de poder monetario como el de los problemas actuales. Con respecto al éxito comercial obtenido por la gente que dirigió la acumulación de la Iglesia, un cuentito popular se refiere a él mediante un diálogo entre dos rabinos que viajaban en un avión que estaba sobrevolando el Vaticano. Uno de ellos señala hacia abajo y le dice: «Mira, ese es el Vaticano», y pensar que empezaron con un pesebre. El desarrollo litúrgico hasta el actual que conocemos, también fue paulatino y acorde con su poder de imposición. El haber comenzado por difundir, repitiendo, las palabras de Jesús, que formuló durante 3 años, a su muerte temprana por disensión con el paganismo y por la ignorancia general del pueblo, permitieron un elevamiento suave de imagen pasada y agregado de fantasías alrededor que culminaron con el principio de formulación de dogmas.
Al fin y al cabo la idea no era nueva porque los libros sagrados ya estaban y eran hebreos como Jesús. Sucedió que los mismos hebreos no lo reconocieron como el Mesías esperado y entonces para el grupo seguidor, los judíos eran oposición. El haber sido crucificado no fue algo especial ni divino, ya que en esa época las guerras entre pueblos producían finales con cientos de crucificados. No estoy despreciando el hecho sino desmitificándolo. A pesar de que cualquier versión que tengamos ahora de los hechos anteriores pasaron por la censura eclesiástica y su inserción de confusiones, podemos interpretar detalles si nos proponemos captar el panorama general. En el año 100, Evaristo perfeccionó la disciplina eclesiástica y en tiempos de Marco Ulpio Trajano fue condenado a muerte. La misma enciclopedia nos dice de Trajano, 53 a 117, que fue el mejor general de su tiempo, gobernó con acierto y severidad desde el 98, que venció a los dacios y a los partos y mereció los sobrenombres de óptimo y padre de la patria. La realidad de Evaristo puede haber sido un ordenamiento primario sobre unas ideas de comportamientos de acuerdo a sus prédicas de pastores. La frase disciplina eclesiástica proviene del futuro, de una iglesia fundada 200 años después y que premió con santificación a los precursores perseverantes que dejaron la cabeza por su convicción y le cimentaron un futuro promisorio. Si Trajano mereció esos sobrenombres de su pueblo, deberíamos conocer mejor la obra de Evaristo por la que fue condenado a muerte mientras que más tarde los curas lo santifican. A Pío y se le atribuye el decreto que ordenaba celebrar en domingo la fiesta de Pascua. Otros escritores eclesiásticos dicen que había sido prescrita por los apóstoles. Nosotros podemos agregar que solo es una continuación de una fiesta pagana anterior. Recién alrededor del 260 surge la idea de la divinidad de Jesucristo. Según San Atanasio, la doctrina católica sobre la divinidad de Jesucristo formulada por los padres del Concilio de Nicea en 325 fue inspirada por Dionisio, sumo sacerdote de 259 a 268. En el afán de acercarse a lo divino en cuerpo de hombre, Dionisio se siente inspirado, como lo hace un músico antes de escribir o un artista antes de pintar, y crea la divinidad de Jesucristo. Esto da pie a ideas sucesivas y Eutiquiano, 274.283, instituye el ofertorio de la misa, nombre con que se sustituye y emula cuantos sacrificios eran conocidos de otras épocas y religiones. En el tiempo del Segundo Concilio, Dámaso, 366 a 384, español, escritor y epigrafista hizo traducir a Jerónimo la Biblia al latín. El original estaba en hebreo y el alejamiento quedaba cada vez más claro. Ni hebreo por ser judío, ni griego por ser sabios. El Papa de 417 a 418, Zoísmo, combatió la herejía y reformó las costumbres eclesiásticas. Un hereje es un cristiano que, en materia dogmática, disiente con la Iglesia católica, pero una herejía es un error en materia de fe, sostenido con pertinacia, como la fe de la que hablamos, es una hipótesis, también sostenida con pertinacia, ambos son herejes, ambos tienen razón, pero quien manda a la policía, manda preso al otro. Los dogmas católicos han originado una división más de la humanidad a través de su aceptación que lo convierte en un fiel sumiso o, si disiente, en un hereje a ser combatido. La imposición de hecho, efectuada a través de la aceptación ciega de las reglas dictadas por los dirigentes de la Iglesia, se transformó en un autoritarismo terrorista por la persecución, captura y muerte de los herejes. Opositores. Ante situaciones como esa, repetidas durante siglos, queda poco espacio para considerar que esos dirigentes estuvieran fomentando una sociedad de paz y amor, predicando la benevolencia y el trato de hermanos. Por supuesto, no todas las divergencias fueron liquidadas y consumidas en la hoguera. Algunos plantearon doctrinas diferentes y con tanto o más orden que la Iglesia católica y sobrevivieron a la persecución. En el Concilio de Efeso, 431 era la tercera reunión gerencial de la institución, establecieron el dogma de María, Madre de Dios. Este es un ejemplo que nos sirve para observar muchas costumbres a las que les admitimos que siempre fue así. Las personas que vivieron en los 400 años anteriores a ese concilio no se enteraron del caso de la Madre de Dios,
Claro, si a nadie se le había ocurrido, todavía. A pesar de los 200 años de imposición religiosa desde el poder, había una idea de continuidad que venía creciendo paralelamente a la Iglesia, pero que no la necesitaba. El conocimiento de lo natural de las vidas sucesivas venía de la mano con la inteligencia de los filósofos. Desde que el sumo sacerdote accedió al poder, al lado de Constantino, también accedió al conocimiento, que estaba en forma de libros. Si la inteligencia y estos conocimientos dejaban a la Iglesia afuera, había que intervenir eliminando a ambos. La distracción de lo importante, a través del agregado ritual a la misa, iba mejorando el producto a vender y lo hacía más competitivo, y habría sido leal si hubieran seguido así, pero se disponía del poder y entonces. A Simaco, papa del 498 al 514, se le atribuye la introducción del Gloria in Excelsis, en el sacrificio de la misa. En el papado de Vigilio, 537 a 555, se produce el hecho de mayor importancia para el tema de este libro. En el Concilio de Constantinopla se resuelve condenar una doctrina que venía aumentando su popularidad, a través de un decreto y su legalización formal y un nuevo dogma que fija y deja al descubierto las intenciones de la Iglesia Católica. Se prohíbe el tema de la reencarnación, que nos hacía iguales, y se plantea la resurrección de la carne que nos convierte en simples seres con esperanza, si nos portamos muy bien. Suena a infantil y es infantil, pero la ignorancia de la época lo admitía y quien levantara la voz para oponerse era silenciado, manteniendo la idea monopólica. Lo de conservar mentes infantiles mediante historias infantiles es una regla en el manejo de la gente que se sostuvo agregando y modificando dogmas. El Papa Gregorio, 590 a 604, instituyó la liturgia de la misa y el rito gregoriano. Al siguiente, Sabiniano, 604 a 606, se le atribuye la invención de las campanas y se dice también que fue el primero en marcar las horas canónicas. Una vez que tuvieron en sus manos la Trinidad, un Jesucristo crucificado y las campanas para llamar al ritual de la misa, con una resurrección improbable anual, lo litúrgico estaba establecido, solo faltaba un mayor dominio sobre la gente. Y la única debilidad de este argumento basado en la ignorancia de los demás era la inteligencia. Nadie puede evitar pensar y algunos piensan más que otros y aún otros piensan distinto que los demás. Así que unos 5 siglos fueron de una tranquilidad litúrgica total, mientras perseguían y quemaban herejes y organizaban cruzadas contra los turcos. Bonifacio III, 607, decretó que ningún nombramiento de prelado sería canónico sin la confirmación de la Santa Sede. El Papa Martín, 649 a 653, reunió el primer concilio de Letrán, Roma, que condenó la herejía de los monotelistas y definió la distinción de las voluntades humana y divina en la persona de Jesucristo. El Papa Zacarías, 741 a 752, hizo aprobar el culto a las imágenes. Por más y mejores explicaciones que le den al hecho, en su libro de cabecera, la Biblia, el 4 mandamiento ordena: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y en el 5, no inclinarse a ellas ni honrarlas. No podemos llegar a establecer una sociedad coherente si el libro directriz nos manda una cosa y una doctrina nos indica lo contrario. El Papa Juan IX, 898 a 900, condenó la costumbre, establecida en Italia, de robar las casas y bienes de los papas y los obispos después de la muerte de estos. A esta altura es evidente que el poder eclesiástico era grande y su cuenta bancaria también, aunque el mandamiento de no robar no había aprendido mucho en el pueblo. Si a esto le sumamos que unos años después, 900, León V, que había sido elegido papa en octubre, fue obligado a renunciar por Cristóbal, su capellán y familiar, quien se apoderó con violencia de la sede pontificia en noviembre y estuvo 6 meses. Veremos que las costumbres tampoco mejoraban estando todo el día con la Biblia en la mano. Recién en el papado de Lucio III, 1181 a 85, este decreta la Inquisición, que será organizada unos 30 años después. Para ayudar desde adentro de la Iglesia a la tarea inquisidora, en el concilio de 1215 se instituye la confesión y la penitencia, ya que con ellas penetra en cada vida privada. Urbano IV, 1261 a 64,
instituyó la fiesta del Santísimo Sacramento. Urbano V instituyó la fiesta de la Visitación de la Virgen. Sisto IV, 1471-84. Estableció la fiesta de la Concepción de la Virgen y decretó que el jubileo se celebre cada 25 años. Pío IX, 1846-78, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la infalibilidad del Papa. Pío XII, en 1951, proclamó el dogma de la Asunción. La Inmaculada Concepción es un coito sin caricias y su ausencia de pecado nos hace pecadores a nosotros. La vida sin caricias nos priva del más importante medio de comunicación afectiva entre nosotros. Quedamos reprimidos de intercambiar cariños, que son amores. Es evidente la intrascendencia de las 4 inserciones litúrgicas en lo que respecta al programa ritual. Cualquiera de ellos es ideal para iniciar y continuar discusiones y confusiones sin fin. Fue tal la comodidad empresarial con respecto al éxito del producto litúrgico que León X, 1513-21, le hizo este comentario despreocupado al intelectual veneciano Pietro Bembo: «Qué provechosa nos ha sido esa fábula de Cristo a lo largo de los siglos». Citado por R. Chamberlain en Los Papas Malos ed Hispamérica, 1970. Por último, la infalibilidad del Papa lo endiosa. Ya estaba sonando a muy terrestre ser solo rey de reyes y esto es parte del crecimiento. Resulta mucho más religiosa y elevada la encarnación sucesiva del Dalai Lama y mucho más creíble por lo posible. Desde el ambiente tibetano, Lobsang Rampa nos habla de la muerte como un paso de transición hacia el plano astral, la vida espiritual sin cuerpo físico, y nos informa en su libro Más allá del 10 sobre una creación litúrgica para presionar mediante el miedo. En cuanto al infierno, no existe, vosotros ya lo sabéis. Infierno era en realidad un lugar para ventilar juicios que existía en Jerusalén. Era una pequeña villa próxima a 2 rocas muy altas entre las cuales, extendiéndose algún trecho en torno a él, había un tembladeral que arrojaba vapores sulfurosos y que estaba siempre impregnado del hedor del azufre ardiente. En aquellos lejanos días una persona acusada de un crimen era llevada a esa villa y tenía que cruzar el infierno. Se le colocaba en un extremo del tembladeral y se le decían los crímenes de los cuales se le acusaba, informándosele de que, si podía cruzar el tembladeral ilesa, era señal de que era inocente, pero, si fracasaba y se hundía en el fango, resultaba culpable. Luego el acusado era impelido a moverse, quizás algún soldado lo chuceaba con una lanza por alguna parte delicada. De cualquier manera el infeliz corría a través del infierno, cruzando todo. Ese fango arremolinado de sulfuro y vapores de azufre a lo largo del paso, rodeado de pozos hirviendo, donde la tierra temblaba y se sacudía, inspirando terror a los más valientes. Y, si alcanzaba la otra orilla, había pasado por el valle del infierno y había sido purificado de cualquier ofensa y era inocente de nuevo. Así, no creáis vosotros que iréis al infierno. Y no iréis porque tal cosa no existe. Eso es todo una ficción creada por la imaginación de sacerdotes que trataron de conquistar dominio sobre los cuerpos y las almas de aquellos que no supieran nada mejor. Haremos un resumen en frases que determinan el proceso a vuelo de pájaro. 1. El argumento, luego lo litúrgico, dirección social por el miedo, el terror y la ignorancia, enarbolando el poder Dios. 2. Preparación de sacerdotes. Divulgación litúrgica y recaudación de fondos. 3. Discrepancias internas dogmáticas. 4. Discrepancias externas dogmáticas. 5. Poder religioso. 6. Poder político. 7. Discrepancias religiosas y divisiones. 8. Intervenciones políticas y guerras. 9. Guerras internas por el poder. Las agrias críticas al manejo de la Iglesia sobre la humanidad occidental nos obliga a aclarar al máximo la diferencia entre los dos temas, la religión, como parte del ambiente espiritual, y la Iglesia como asociación de personas humanas, salidas del mismo pueblo cuya función original fue cambiando con el tiempo. Como a lo largo de nuestra educación, recibimos conocimientos parciales sobre todo el tema religioso y como la parte teórica ejerce gran influencia en la formación de nuestros pensamientos, aunque hayan hechos contradictorios en su gestión, no los asociamos con nuestra creencia. Sucede que la misma creencia es el producto nocivo de una empresa que utilizó el terror y la muerte para
imponerse y luego de eso, solo hubo de recaudar y el pueblo de aportar sumisamente. Con este planteo, los analistas y escritores del problema social y moral han comprendido el fraude sacerdotal de que hemos sido víctimas, pero conservaron el respeto por el pensamiento religioso de la gente, de la cual forman parte. Los puntos 1 y 2 son los que la Iglesia creó, manejando al pueblo psicológicamente. Con ellos la Iglesia aseguró sus ingresos y supremacía. Todos los demás puntos son ajenos a la creencia general del pueblo, están fuera del catecismo, la misa y Dios. Por lo tanto, han sucedido miles de casos de discrepancias y controversias que tuvieron su origen en las autoridades de la Iglesia y en sus imposiciones, que debemos tener en cuenta para comparar el valor y finalidad de esas discrepancias y las creencias que impusieron también los mismos hombres. El poder económico. Desde el principio de nuestro entendimiento y en el ambiente occidental ubicamos a Dios y a quienes hablan de Él, entre nubes de bondad, de calma y de paz. Es lo que recibimos por los oídos. El resto de lo que percibimos es diferente. Por supuesto, no entendemos ni lo uno ni lo otro. De la historia que conocemos, Pedro y los siguientes predicaron la religiosidad de las palabras de Jesús. Lo importante estaba en esas enseñanzas. Sin embargo, las palabras se fueron haciendo tenues y surgieron los misterios, que son cosas que no sabemos, y los milagros, que son cosas que no entendemos. Con estos principios de misterios y milagros echados a rodar en una bola de nieve durante 3 siglos y en un lugar libre de sabios, la prédica se hace profesional en el Concilio de Nicea. La Iglesia está definida como el estado eclesiástico que comprende a todos los ordenados. Y seguramente Jesús no sabría qué hacer con ellos, ya que una definición más original nos indica que eclesia, asamblea, convocación, vocablo proveniente del verbo kaleo. Convocar es el sentido en que Jesús convocó a los grupos de gente, pero de ninguna manera se puede decir que allí se encuentra la iglesia jerárquica. Página 97. Este paso al profesionalismo es el que aumenta la confusión en los fieles, ya que, mientras la limosna se hace costumbre, la gente sigue viviendo en chozas y casas bajas. La Basílica de San Pablo es consagrada por Ciricio en el año 390 a. El poder económico de la Iglesia fue creciendo junto con su poder político que vimos antes. En cualquier empresa productiva, por exitosa que sea, sus ganancias dependen de las habilidades que se apliquen a las buenas compras y luego a las buenas ventas, pero la Iglesia ha llevado solamente libros de entradas. Es difícil contener los malos comportamientos en circunstancias tan favorables. Es ser el hijo del millonario con las llaves de su caja fuerte. La Iglesia se expandió con sus pastores recaudadores. Aumentaron los feligreses y las entradas. El poderío eclesiástico se convirtió en valioso y la formación de los estados pontificios incluyó compras de obispados por terratenientes que deseaban lucir el poder religioso también. En el reino de Dios, los terratenientes eran enemigos del sistema. La Iglesia negocia con ellos y se hace terrateniente también. Venden el poder sobre la credulidad de la gente. Nosotros. Estas son algunas fornicaciones de la ramera con los reyes que menciona el Apocalipsis 17 de las profecías de Daniel. Actualmente se denominan corrupciones. Las ambiciones eclesiásticas fueron tan terrenas como las de cualquier otra empresa de las que conocemos, o sea que sus metas de crecimiento estuvieron enmarcadas en los mismos límites materiales que les infundieron al pueblo. Ellos mismos procedían del pueblo. No hubieron planteos de crecimiento espiritual, por lo que, aún no perteneciendo a la categoría de hereje, resulta difícil creer lo increíble. Así la Trinidad resultó discutible y el mismo Dios personal propuesto en el cristianismo resultaba de poco peso, partiendo de las contradicciones de presentarlo como todopoderoso y omnipotente pero a la vez partidario del bien, en lucha contra el mal. Tener fe en Dios y darle una limosna al sacerdote es un buen negocio, para la Iglesia. Cometer un pecado y pagar una indulgencia era firmar recibos en nombre de Dios. A la altura de la Edad Media ya estábamos muy apartados de la religiosidad de las palabras de Jesús con que se inició esta empresa recaudadora. Como toda empresa que no cuida la calidad de su producto, su fama decae, la clientela merma, la competencia aumenta y los estados pontificios tuvieron que replegarse tras las murallas leoninas del Vaticano.
Fue muy vapuleada su declaración de crisis financiera en la década de 1981 y que significó un año de recaudación menor a la del anterior. Es muy difícil empujar hacia la solidaridad por compasión y sentimentalismo a una gente occidental que está perdiendo empleos, poder adquisitivo, calidad de educación y ganando desorden social, marginación e incertidumbre. La Iglesia nunca ofreció nada ni tiene nada para ofrecer. La Iglesia como eliminadora del saber. Los griegos, árabes y egipcios, una pequeña parte del mundo conocido de la época salvando las historias atlantes, manejaban los conocimientos que marcaban la evolución de la humanidad. Mientras el movimiento cristiano fue de pastores en sandalias, hubo una convivencia con discrepancias, pero al oficializarse, esas bocas discrepantes pasaron a ser bocas enemigas, y no hay mejor enemigo que el enemigo muerto. Algunos con la indiferencia, otros con los años, y otros muchos como enemigos. Un científico e investigador como es Carl Sagan, en uno de sus documentales de la serie Cosmos de TV Nos, muestra y habla de un caso singular sucedido en el siglo IV, cuando Alejandría tenía la mayor y mejor biblioteca del mundo conocido. Hipatia estaba a su cargo, célebre filósofa y escritora, 380-415, mientras Cirilo era el patriarca de la Iglesia griega en la misma ciudad. Cirilo mandó matar a Hipatia y luego quemar la biblioteca. Hipatia fue asesinada, Cirilo fue canonizado. 365-444. Algunos historiadores le atribuyen a Omar, el segundo de los califas que sucedieron a Mahoma, 581-644, la quema de la biblioteca de Alejandría, pero tengamos en cuenta lo sistemático de los procedimientos de la Iglesia en eliminar obstáculos y la influencia de la misma escuela cristiana posterior en la labor de los historiadores. Otra versión de los nuevos investigadores nos dice que la biblioteca de Alejandría albergaba 500.000 volúmenes coleccionados por el sabio Ptolomeo Soler y cuyas páginas abarcaban todos los conocimientos de la humanidad. La biblioteca fue arrasada en parte por los romanos. Un siglo después, el califa Omar se ocupó del resto haciéndolo quemar. Ideas inimaginables, manuscritos preciosos e insustituibles sirvieron para calentar los baños públicos de Alejandría. Página 85. Y recordemos que unos siglos antes, Eratóstenes había sido su bibliotecario y no lo había obtenido como puesto político. Todavía había capacidad y se usaba en el lugar correspondiente. 276-194 AC, era matemático, geógrafo y filósofo griego con cuyas habilidades y una caminata aproximada de 790 km. Entre Siena, actual Asuán, y Alejandría, demostró la redondez de la Tierra, calculando también sus dimensiones. A pesar de lo rudimentario de su procedimiento, fue muy eficaz ya que la aproximación fue notable en menos de 500 km. Con las medidas actuales de circunferencia, pero lo temible para las intenciones eclesiásticas era la motivación, que podría generar la redondez de la Tierra para un pensamiento que ellos querían eliminar. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.